Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 7 grados la temperatura actual, 14 la máxima que se espera para hoy en la capital. Estamos en este primer café del último día de la semana. Primer café del último día. Ya, don Genaro Arregada pide café, se quiere despertar bien porque tiene que estar bien lúcido para lo que va a decir ahora. Está contento, tiene buena cara. Está sí, anda más elegante. Siempre, Sí. tengo buena cara yo. ¿Cómo le va, Genaro? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Hernán Larraín Mate. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Todavía no ha inscrito, todavía no está decidido si va o no va de candidato por Evópoli, ¿verdad? Además que Evópoli tiene que pelear los cupos ahí en Chile Vamos. Todavía están que sí que no, y el presidente Piñera todavía no ha generado, Yo tomado tengo su la rol convicción de que vamos a llegar a una lista única en Chile Vamos. Y vamos a presentarle al país una lista ordenada para el Parlamento. Pero hay que ver Y muy de cuántos acuerdo cupos. con el sistema binominal. Claro. Con algunos cupos seguros para algunos parlamentarios, De cosas hecho, del estilo. de hecho, lo que está ocurriendo, y por eso el ironía conflicto. también le llega a Sebastián de Polo, que es el coordinador de la campaña Beatriz Sánchez. Hola, buenos días, Muy ¿cómo buenos están? días. Vayan, les pido un segundo porque tenemos que saludar a la Universidad Alberto Hurtado, que nos acompaña cada mañana. Pablo de Roca, figura mayor de las letras chilenas, sigue siendo polémico para la cultura nacional. Incentivar su lectura, divulgar su obra y esclarecer su ideología en las artes es el tema del conversatorio que se realiza desde hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Detalles del programa en www.uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. Bueno, vamos rapidito las últimas reacciones de lo que pasó en la democracia cristiana. Genaro Arriagada toda la semana ha hecho declaraciones, nunca lo había visto tan enojado con lo que pasó en la Junta Nacional del fin de semana pasado. Lo más novedoso, después de todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, de Carolina Goich, de lo que pasó ayer, en fin, es lo que dice el diputado Rincón, que él no va a hacer caso, digamos, a lo que ha dicho la presidenta del partido, que ella no va a permitir que se repostule ni él ni ningún otro parlamentario que tenga algún problema con la justicia, y para eso ha creado la comisión Zapata, le llaman ya. Otro cafetero. Sí, que el lunes va a estar con nosotros, hasta ahora no ha querido hablar. ¿Qué ha dicho Ricardo Rincón anoche, Genaro? Que la intención de Carolina Goich es jibarizar el partido para que termine imponiéndose la tesis del camino propio. Ella misma ha dicho que la nueva mayoría se acabó. También dijo, ella desconoce la ley de partidos políticos y procedimientos democráticos, y la acusa de arrogarse facultades que no tiene. ¿Qué más? Dijo que el mandato que alude a esta mesa de directiva para revisar las candidaturas no es para desconocer la votación de la Junta, que la desea instalado un tribunal de la Inquisición, porque va a revisar las candidaturas, como decía yo recién, de acuerdo a los estándares éticos que Goich ha definido. Bueno, en fin, y se defiende, él vuelve a reiterar su inocencia y también dice, ¿no es cierto?, que esto es una cortina de humo para tapar una candidatura que no prende. Genaro. Bueno, yo no creo que sea bueno seguir hablando de Rincón. Rincón ha tenido un gran mérito. Ha creado el mayor consenso que conoce Chile en el último tiempo. Todos dicen de que es inaceptable en cualquier lista. Lo ha dicho Piñera, lo ha dicho Sandón, lo ha dicho Lagos, lo ha dicho Evópoli, lo ha dicho Revolución Democrática, y en consecuencia yo sinceramente, si tuviera alguna relación con Rincón, le diría que no siga hablando y que haga las pérdidas. Él en este momento no va a ser candidato, y la verdad es que hay una reacción que supera los partidos. Esta es una reacción del mundo político, social chileno, y si él no lo acepta, mientras esto es como las personas que están en un pantano,
Mientras más se mueven, más se hunden. Pero Genaro, esta comisión que va a revisar, ¿verdad?, a todos los candidatos a parlamentario puede generar también una hecatombe, porque tal vez hay muchos otros parlamentarios que tienen algunas yayas o algunos problemas con la justicia. Está el caso de Marcela Labraña, que fue directora del CERNAM cuando muere Lisset. Del Sename. Del Sename, disculpa. Y Roberto León, que tiene un problema también con la justicia, que todavía no por supuesto no está procesado, ni mucho menos. Pero bueno, ¿hay un riesgo ahí? Yo no creo. Yo tengo la impresión de que Zapata es una persona extraordinariamente equilibrada. Un tipo justo, respetado por todo el mundo. No creo que él vaya a extralimitar sus funciones. Y respecto a lo que usted dice, hay gente que, claro, figura en la prensa, pero no figura ni imputados ni condenados. Yo creo que en esto hay que ser muy cuidadoso, porque si uno las buenas intenciones, y aquí hubo una buena intención de los parlamentarios del partido, deben ser respondidas con un criterio de ecuanimidad. Y no veo ni a Carolina Goich ni a Patricio Zapata en un proceso de persecución o de abuso de poder. No, si eso nunca pondría yo en duda el rol de Patricio Zapata. Me refiero que se puede encontrar con casos que bueno, y si se encuentran, la verdad, seamos francos. Yo creo que para ser funcionario público hay que tener una medida que va más allá de la ley, pero no corresponde de que sean candidatos personas que tienen cosas pendientes con la justicia. En Estados Unidos, que no es un modelo hoy día, particularmente con este señor que está en la Casa Blanca, cuando se va a nombrar una persona, pasa por un periodo de escrutinio donde se ven toda su trayectoria, sus conflictos de intereses, porque si no se cometen errores muy grandes. Entonces yo creo que un partido político siempre debiera mirar la trayectoria de las personas que van a ser su candidato. Pero es la primera vez en la historia del regreso de la democracia que se realiza se crea una comisión en un partido pero no es para efectivo. Revisar... No, Cecilia, no es efectivo. Nosotros en el año 93, Eduardo Frei era presidente del partido, yo era secretario general, hicimos, por decirlo de alguna manera, un escáner de todos los candidatos. Y hubo algunos que salieron porque tenían problemas pendientes. Un partido político, si la política está muy desprestigiada, lo que me parece a ratos muy injusto, la única manera de salir de esto es escanear a los candidatos. Pero por ejemplo, Roberto León, que está investigado en el caso Sokimich. Pero no está imputado. Yo no soy particularmente amigo de León, pero no está imputado. No está imputado, por supuesto, solo está investigado, digamos, no se está investigando. Bueno. O Marcelo Chávez, quien tiene una causa por aparentemente conducir en estado de ebriedad. Bueno, y así podemos encontrar en todos los partidos muchas personas que puedan tener alguna... Ahí Revolución Democrática puso un estándar. En el caso de Javier Parada, que yo le tengo mucho aprecio. Perdón, voy a corregirme. En el caso de Roberto León son los hijos, los que están investigados. Los hijos, sí, y él por las boletas. Y él no ha sido imputado. Claro, lo mismo que el caso de Pizarro. Pero Hernán Larraín Mate. Un análisis un poquito más macro, digamos, yo creo que hay que reconocerle a Carolina Goich haber impuesto un cierto estándar al interior de la DC en un conflicto que habla de un partido que está viviendo una crisis bien profunda, pero lo hizo. Y creo que la candidatura de Rincón es inviable y hoy día el partido se ha ordenado, al menos en ese sentido. Bien por ella y bien por la DC. Y creo que también va instalándole a los demás partidos estándares más exigentes que solamente la ley. Yo creo que ese es el punto más importante. Ahora, hay algunos optimistas que sienten que este es como el renacimiento de su candidatura, digamos, de que la DC ahora sí está ordenada, que la alianza política con el MAS y con el ICE ya dejan de ser un problema. Yo siento que ella todavía tiene muchos desafíos por delante. La DC está viviendo una crisis, más allá del caso particular del diputado Rincón.
y yo espero que le vaya bien. Creo que hay un mundo de centro vinculado a la historia de la DC más moderado que está sin referentes y ojalá ella pueda encarnarlos porque como hemos visto estos días en las encuestas, Alejandro Guiller está cayendo. ¿Ah? Beatriz Sánchez, aquí está el coordinador de su campaña, está creciendo. Entonces, es interesante el fenómeno que está ocurriendo en la centroizquierda. Sebastián, yo he mencionado esto. Sebastián, la cara de satisfacción de Sebastián de Polo. Sebastián de Polo, una palabra sobre... Sí, yo creo que hay como tres planos distintos de esta discusión. Un plano es como la dinámica interna de cualquier partido político. Yo creo que es bueno que esas deliberaciones internas sean cada vez más públicas, ¿no? Yo sé de otros casos históricos en distintos partidos donde han bajado candidaturas y lo que hacen los partidos, nosotros también lo tenemos en Revolución Democrática, es un comité electoral que va viendo antecedentes, que evalúa. Muchas de estas cosas no son conocidas y es bueno que se conozcan. Entonces, un plano es que los partidos tienen que abrir sus procesos internos para darlo a conocer a la ciudadanía, para decir cuáles son las razones que tienen que ser justas, que tienen que ser criterios ex ante. Yo creo que hay un problema con el caso de Rincón. Tiene que ser, para poder aplicar una regla, tiene que decir, bueno, aquí hay un criterio que yo puedo aplicar. El segundo es un tema más político, que es lo que plantea Rincón anoche. Si acaso es verdad lo que él dice, de que Carolina Goich lo que quiere hacer es llevar hacia la derecha o derechizar un poco la conducción de la democracia cristiana y romper la relación histórica con la centroizquierda. Ese es su argumento, digamos, que yo creo que no es tan sostenible porque lo hace en función de culpar a los otros de un problema político cuando en realidad el que tiene el problema es él, ¿no? De no haber cumplido la condena, particularmente la condena civil. La condena civil. Cuando no había más tribunales de justicia, Laura Albornoz dijo cosas como muy importantes respecto a su caso. Entonces ahí hay otra cuestión. Y la tercera es el poder que los parlamentarios tienen en Chile respecto a sus partidos. Yo creo que eso también es una cuestión a debatir. Por muchos años en Chile no se cuestionó una política que la concertación tenía muy fuertemente, en la derecha también, que era el que tiene mantiene. Entonces aquí toda la negociación partía primero con el supuesto de que los parlamentarios que estaban electos tienen que ir a la reelección. Y después se veía otras cosas. Y ese era un principio político que se aplicó en Chile con mucha fuerza. Yo creo que ese principio hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarlo con las primarias, hay que cuestionarlo con la competencia interna. O sea, para un militante de cualquier partido, tratar de ser designado por su partido como diputado o candidato ante un incumbente es muy, muy difícil. Perdón. Entonces, hay prácticas políticas que también hay que ir cambiando y tiene que ver con cómo alguien compite contra un diputado electo o un senador electo dentro del propio partido. Y yo creo que eso también, por ejemplo, Pero- las primarias... Pero, y- entonces, ¿cómo y se cómo, entiende claro, la de reacción Giorgio de Rodrigo Jackson? Checopar, presidente de RD, que frente a la candidatura de Alberto Mayor por Santiago Centro, dice, bueno, hubiera sido mejor que buscar otro lugar? Digamos, Te lo explico, no sabemos por qué sí, lo Giorgio explico, Jackson porque- le gusta tanto la competencia, No lo tiene recordamos en su elección anterior, pero, no tiene que pero ver ya con es eso. diputado, ya está. Sí, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. Por lo menos esta es la opinión que tengo yo. Yo celebro que Alberto quiera ser candidato al Parlamento. Así nosotros lo planteamos también. Creemos que va a ayudar a construir más la bancada parlamentaria del Frente Amplio. Lo que nosotros estamos como poniendo sobre la mesa es que aquí hay un acuerdo con otras fuerzas que no tiene que ver con Revolución Democrática. Está la opción de Francisco Figueroa, está la opción de Gonzalo Vinter, está opciones de otras personas que podrían ser electos en el Distrito 10. Nosotros pensábamos, ahora esta decisión de Alberto, pero nosotros pensábamos que habían otros distritos donde no íbamos a elegir un diputado y la presencia de Alberto podría haberlo hecho, o sea, haber sumado más a la bancada. No es un tema de competencia con Alberto, nosotros no tenemos ningún problema en competir con Alberto dentro de la lista, generaría más votación a la lista. No es Por problema. supuesto, hace Pero- crecer, pero, hace crecer al Claro, sector. pero la Oigan, electividad... Él es mucho más fuerte que todos los otros nombres que Por supuesto, pero la electividad del segundo o del tercero, como el supuesto ahora, es cada vez más difícil. En cambio, en otro distrito podría haber elegido donde no íbamos a elegir. Pero, esa es la posición. No es una incomodidad con la competencia con Sebastián, Alberto. ustedes ahora están empezando a probar el sabor de los partidos políticos más tradicionales. Se ve entonces las mismas disputas en el Frente Amplio que en los otros partidos. Se suponía que eran una renovación usted. Pero, a ver, Porque Pero- él dijo, no, él porque dijo, está bien, ojo, está bien. que la Yo entiendo reacción de yo Alberto entiendo- Mayol dice, he recibido ataques a mi candidatura anterior como para que ahora me digan que yo soy el que divide al Frente Amplio. O sea, ya empiezan las disputas. bueno, yo creo de que poder. Alberto ha tenido generalmente un comportamiento que es que no está en el centro de la construcción de los acuerdos.
nosotros llevamos meses trabajando por la lista parlamentaria, para que sea unitaria. La firmamos 6 partidos el 3 de abril, firmamos la lista parlamentaria. Es la única coalición que ya tiene la lista parlamentaria cerrada, después de quién la compone, los partidos, hicimos primarias legales. Entonces, hay esfuerzos que por más importante que sean las personas, nosotros creemos que lo colectivo es más importante. Aquí hay esfuerzos que se han hecho por meses. Ahora, la Comisión Electoral del Frente Amplio va a estudiar esto y lo va a resolver. Nosotros queremos que Alberto sea parlamentario y tenemos que encontrar cuál es el mejor lugar donde aporta más. Yo creo que hay distritos y senaturías. Yo por lo menos particularmente pensaba que lo mejor que podía hacer Alberto era ser candidato a senador, porque podíamos tener un senador en el Frente Amplio que hoy día lo tenemos en disputa. Hoy día no tenemos una posibilidad cierta de llegar al Senado. Un poco la decisión que tomó Felipe Kast de ir al Senado y no competir en un distrito donde iba a salir bastante holgado, ¿no? En el 11 o en el 10 a la reelección. Nosotros pensábamos que esa era la mejor alternativa. Él piensa que no, por cuestiones personales, por sus decisiones, y hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y yo creo que no va a haber problema en ponerse de acuerdo. Genaro Arriagada. Mira, yo voy a tomar lo último que decía Sebastián de Polo. Yo creo que aquí los parlamentarios tienen que pensar muy seriamente de que se han pegado un tiro en el pie, todos. ¿Por qué razón? Por aquello del uti possidetis. El que lo tiene, lo mantiene. Y eso lo permitía el sistema binominal. Era fundamentalmente el resultado de una manipulación inteligente del sistema binominal. Y en consecuencia llegamos a tener casos muy notables. Yo he citado el caso de la elección de senadores en la derecha, creo que el año 97, donde simplemente se crearon 7 senaturías seguras de 11 que se elegían. Acuérdense ustedes que el almirante Arancibia, de triste memoria, pidió que le bajaran a Sebastián Piñera, y le bajaron a Sebastián Piñera, con lo cual quedó con una senaturía segura. Oiga, pero la mala memoria también, ya que estamos en esto, Eduardo Frei, de su partido, fue senador sin competencia por Valdivia. Le quiero decir de que yo no estoy estas por malas avalar, prácticas estuvieron en todos lados. Sí, pero perdón, pero en ninguna parte de una manera más amplia que en la derecha. Pero yo estoy de acuerdo. A mí no me gusta el sistema de la senaturía segura. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que aquí se cambió la ley electoral, se terminó el sistema binominal, y resulta de que los parlamentarios y los negociadores de las listas siguen con la lógica del binominal. Aquí habría sido mucho más sano de que hubiéramos tenido un número mayor de listas parlamentarias con competencia en su interior. Y eso no se dio. Esto se cierra el 19 de agosto y esto es una noticia en desarrollo. Yo creo que en el caso de Chile Vamos, estamos buscando tener una lista unitaria de los 4 partidos que sea lo más competitiva posible, porque es competitiva hacia adentro y es competitiva obviamente respecto de las otras listas, y si hay una unidad y generosidad en los 4 partidos, hay una mayor eficiencia electoral. Y ese es el objetivo. Y obviamente el gobierno de Sebastián Piñera quiere tener mayorías en el Congreso. Entonces, es del todo sentido buscar un proyecto unitario tanto en la presidencial como en la parlamentaria. Yo no comparto tu criterio, sinceramente. Yo creo que la mayor competencia y el aludir a espectros políticos más amplios, electorales, los haría más fuertes que una lista unitaria. Porque en el fondo yo creo que la gente de Bópoli no se siente muy grata estando con la Jacqueline Van Rieselbergher, que están de derecha. Y si ustedes quieren ser liberales, ¿por qué no van con su lista propia? Eso es lo que yo... Usted, que es socio del Partido Comunista, desde la DC, perdón. hizo un proyecto unitario con Michelle Bachelet, iba a llegar al gobierno. ¿Por qué ahora tira piedras para el frente? Yo creo que uno puede tener socios con algunas diferencias y un proyecto común que le dé gobernabilidad al país. Y eso es Chile Vamos hoy día con la candidatura de Sebastián Piñera. Bueno, ahora, yo creo que el pacto parlamentario anterior se hizo bajo una ley que es el sistema binominal. Hoy día no hay sistema binominal. En ese momento, ir aparte significaba quedar fuera de toda representación parlamentaria. Y ese era el castigo que establecía el sistema binominal. Si usted, señor, tiene el 18% de los votos o el 13% de los votos, 32. Y usted va, en 33 uno entraba. Claro, podía sacar 32% de los votos y no entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que el sistema obligaba a constituir 2 macropactos. Y esos 2 macropactos significaban
de que los comunistas tenían que ir con los demócratas cristianos, cosa que a los comunistas no les agrada, que los demócratas cristianos tenían que ir con los comunistas, cosa que a los demócratas cristianos no les agrada. Y entonces se creó esta cosa media fofa, en la cual todo el mundo andaba escondiendo su fisonomía en nombre de una unidad electoral. El término del sistema binominal nos permite una cosa que es competir. Yo creo que, por ejemplo, Revolución Democrática, y lo he dicho siempre, Revolución Democrática hizo una cosa valiosa. Dijo, nosotros somos una izquierda distinta que el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PPD. Y eso lo vamos a aprobar con candidatura propia y a continuación con lista propia. Notable, yo no estoy de acuerdo con Revolución Democrática en su programa, pero creo que han hecho una labor de limpieza en la política chilena. Sebastián de Yo Polo. creo que sí, de limpieza, de diversidad. De diversidad, digamos. Sí, porque bueno, limpieza sería mucho. Pero yo creo que la pregunta política Me retracto, un poco más es profesor. otra para Genaro. ¿Será verdad esto que dice Rincón de que hay como dos tesis políticas en la democracia cristiana? Una que intenta irse hacia el centro, hacia la derecha, y otra que intenta mantener su vínculo histórico con la centroizquierda, Genaro. ¿Tú crees que esa es la disputa de fondo? Mira, yo creo que en parte, primero, Rincón no tiene ni nivel, ni características, ni trayectoria para plantear eso. Pero lo que sí creo es lo siguiente. Aquí hay como dos sensibilidades que en la democracia cristiana le están tensionando mucho. Hay unos que quieren formar parte de una coalición indisoluble donde están Partido Socialista, PPD, Partido Comunista, Democracia Cristiana. Es un camino legítimo. La concertación, digamos. No, porque la concertación no tenía el Partido Comunista. Pero no importa. Pero en todo caso una relación de ese tipo. Y hay otros que piensan, entre los cuales yo me incluyo, que la democracia cristiana debería tener un muy fuerte perfil de centro-izquierda. Y eso quiere decir correr con sus propias banderas, con su propia candidatura presidencial, con sus propias listas parlamentarias. Y con la izquierda tener una relación de colaboración, porque estamos más cerca de la izquierda que de la derecha, pero también hablar claro. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Y así se funciona en las democracias desarrolladas. Primero se miden, cada uno con su bandera, y a continuación después se hacen pactos para los efectos de constituir gobiernos mayoritarios. Eso me parece más razonable. Genaro, me llama la atención lo que dijo usted sobre Ricardo Rincón, que no tiene la trayectoria o algo así como para decir algo, lo está como casi ninguneando. Es decir, no creo que Ricardo Rincón sea un referente en materias estratégicas dentro del partido. Ricardo Rincón hoy día es un candidato en problema. Y yo, sinceramente, lo he dicho, a mí no me gusta atacarlo, pero si él sigue en esto, ¿qué vamos a hacer? No, yo un solo comentario, que yo creo que Reina. aquí hay una conversación casi como de sistemas de partido, digamos, que es un poquito difícil probablemente para el gran auditor, ¿ah? pero tiene importancia, ¿ah? Cuando finalmente tú te enfrentas como ciudadano a distintos proyectos políticos. Yo creo que el sistema proporcional eso lo permite, y vamos a ir moviéndonos lentamente de un sistema binominal, de dos bloques, donde era A o B, blanco-negro, a una cuestión que tiene más diversidad. Yo creo que eso es positivo. Ahora, Y aquí hemos hablado, varias veces hemos estado de acuerdo que es mejor un sistema no binominal, sino de 4 o de 5 fuerzas. Ahora, pero eso está Claro. en parte está ocurriendo, ¿ah? Hoy día en las primarias los que participaron no participaron por la izquierda y la derecha tradicional. Era un Chile Vamos, que era más amplio, y el Frente Amplio. Y en primera vuelta vamos a ver varios candidatos presidenciales que van a mostrar Ahora, distintas caras. Solo decirte que también esto tiene que estar acompañado de proyectos políticos que den gobernabilidad. O sea, la diversidad y el multipartidismo tiene que tener al mismo tiempo sistemas que permiten construir acuerdos que le den sostenibilidad a quien gobierne con un parlamentario. Entonces, hay una armonía ahí en esos Estamos dos enteramente de objetivos. acuerdo. Estamos enteramente de acuerdo. Los gobiernos tienen que ser mayoritarios. Hay algunos que hemos planteado de que en esta materia debiera haber un sistema semipresidencial para los efectos de que Hay un equilibrio entre las en el representaciones parlamentarias y quienes estén en el Ejecutivo. y que los parlamentarios tuvieran que ponerse de acuerdo para dar gobiernos mayoritarios. Yo quiero decir que los gobiernos minoritarios en la República del 25 fueron una mala cosa,
en general, los ministros de Hacienda durante la República del 25 no duraron más de un año. Y eso es una extrema inestabilidad. ¿Cómo no vamos a ser partidarios de coaliciones fuertes? Pero el problema es cómo armamos las coaliciones. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Si se arman antes Ya. que se hagan Sí, la lista claro. o después de empezar las Después, elecciones. Para terminar con esta, como dice Hernán, que a veces es una discusión muy interna de los partidos. Un poquito académica, un tal vez. poquito Pero académica. importante. Claro. Igualmente. Hernán, desde Evópoli, ¿hubieran esperado un gesto más potente de Sebastián Piñera llamando a, no sé, a que se arreglen los cupos y todo esto? Ahí Evópoli está peleando por sus cupos, que la UDI no les quiere otorgar, en fin, todavía no se han resueltos. No, a ver, desde Evópoli hemos pedido una cosa súper simple, y es que hayan condiciones mínimas para poder competir. ¿Ah? No queremos nada protegido, al contrario, Sí, queremos pero quieren una que haya cantidad de alternativas. Sí, para competir, precisamente. Entonces, y yo creo que Sebastián Piñera en algún momento, si los partidos no lo logran, espero que lo logren, creo que eso hablaría de una cierta madurez de Chile Vamos como coalición, pero si eso no llegara a ocurrir, creo que una intervención del presidente Piñera en el sentido de poner criterios para que la lista sea lo más competitiva posible es algo que yo veo como una buena idea. Que Y todavía dime no una lo cosa, es. ¿y si no hay acuerdo, ustedes levantarían una lista propia? ¿Evópoli? O sea, si no tenemos condiciones mínimas para poder competir, no vamos a tener otra alternativa que buscar la ruta propia, buscar eventualmente algunas alianzas. Pero el espíritu de Evópoli es unitario y es de trabajar en esa Oye, una lista pregunta bien única. bien y genuinamente. nos vamos a Sí, comerciales, bien Sebastián. genuinamente. ¿Han pensado pactar con Ciudadanos, por ejemplo? El partido de Andrés Velasco. ¿Lo han Sí, conversado así como más realistamente, no como una idea? Una coalición Centro Amplitud, liberal. Ciudadanos, Evópoli. A ver, nosotros Que creamos desde y afuera y todos lo nacimos- vemos más en esa coalición que No, en es que Chile yo creo Vamos, que tiene digamos, sentido sí. la pregunta, porque nosotros nacimos como parte de Chile Vamos y somos parte de esa coalición, fuimos a las primarias, ganó Sebastián Piñera y nosotros estamos hoy día ordenados bajo esa candidatura y estamos buscando la lista única. También es cierto de que hay una sensibilidad y hay una cercanía en materia de ideas y de principios de Evópoli con un mundo más bien de centro liberal, que representa a Ciudadanos, Andrés Velasco y otros actores. Y yo intuyo que en el futuro, y esto a propósito de lo que estábamos hablando, en los reordenamientos, digamos, si bien uno puede pertenecer a una coalición, tú puedes construir alianzas y de a poco ir armando familias, digamos, con quienes son más pares tuyos. Yo creo que eso va a ir ocurriendo. Otra noticia política es que hoy se inscribe la candidatura de Alejandro Guillé y a la vuelta vamos a hablar de Venezuela, ¿les parece? Porque el Vaticano acaba de pedir, ¿no es cierto?, que se suspenda la instalación de la Asamblea Constituyente en Caracas. Dijo que fomenta un clima de tensión y enfrentamiento, dijo el Vaticano. Vamos a ir a comerciales y seguimos con Hernán Larraín Mate, con Sebastián de Polo y Genaro Arriagada. Los buenos días comienzan con una cápsula Café Nespresso. Prueba la gama de cafés Lungo de la marca, ideales para despertar con energía. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Este mes, cuidar tu corazón será más fácil con Farmacias Ahumada y sus ofertas en medicamentos para el corazón, colesterol e hipertensión. 20% de descuento en laboratorios adheridos y 40% en genéricos. Comerciales y seguimos. Aló, buenas tardes. Hola, llamo por una factura de hace 6 meses. A ver, un momento. Ok. Oye, el de la factura nueva. ¿Me das un root? Sí, 14 Ya. 090 Ajá. 158-3. Ya. Le pedí el root por quinta vez. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. El power de los emprendedores. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Como partas tu mañana definirá cómo sigue el resto de tu día. Es por esto que me doy un espacio para empezar bien, siempre de la mano de una taza de café de la mejor calidad. Yo siempre opto por una cápsula de café de grano Nespresso, ideal para partir mi día con energía. Este mes cuidar tu corazón será más fácil con las ofertas de Farmacias Ahumada. Te ofrecemos medicamentos para el corazón, colesterol e hipertensión con 20% de descuento de laboratorios adheridos y si son genéricos con 40% de descuento. Consulta con tu médico, no te automediques. Más información en farmaciasahumada.cl. Una universidad acreditada es sinónimo de altos estándares de excelencia y de un proyecto educativo comprometido con el desarrollo del país.
La Universidad Alberto Hurtado está acreditada por 5 años en las 5 áreas clave: gestión institucional, docencia de pregrado y posgrado, vinculación con el medio e investigación. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Tu empresa tiene que crecer y crecer ahora. Y para que eso suceda necesitas un software de gestión empresarial con el que puedas contar desde el primer minuto. Que su implementación no sea cosa de meses, sino de segundos. Que integre todo en un solo lugar, proporcionando información en tiempo real para acceder a ella estés donde estés. Comprueba tú también la diferencia. Somos Defontana ERP, único 100% web y líderes en toda Latinoamérica. Recibe una evaluación sin costo ingresando ahora mismo en www.defontana.com. Defontana es crecer ahora. ¡Alerta! Ya empezó la gran liquidación en Librerías Contrapunto. Más de 30 editoriales rebajadas y 11 tiendas esperándote. Ven y aprovecha hasta un 60% de descuento en libros ilustrados. Además, date un gusto con nuestros libros de cocina. Lee cuentos junto a toda la familia. Súbele el volumen a los mejores libros de música o simplemente ponte cómodo e instálate a leer por horas. Librerías Contrapunto con envíos a todo Chile. Visita contrapunto.cl. Sigue nuestras alertas de descuentos limitados en Facebook e Instagram. Cuando una mamá dice voy a una reu en la oficina y vuelvo, en realidad quiere decir voy a una reu en la oficina, dejo a los mellizos en clase de fútbol, estoy 1 hora en el gym, me tomo un café con la Pame, voy al súper, recojo a los mellizos y a todos los amigos que vienen a la pijamada y vuelvo. Para ir por todo el mundo. Dutch Journey. La sub con 3 filas de asientos y 6 airbags, con bono de 2.500.000 pesos a 15.990.000 pesos. Conócela en nuestra red de concesionarios y en familiadodge.cl. Bono financiado por Santander Consumer. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. Segunda fecha. Torneo de transición al aire libre. Hoy, el pitazo inicial se escucha fuerte, se escucha claro, se escucha en directo. Universidad de Chile, Deportes Temuco. Primeros minutos de un fin de semana lleno de fútbol. Hoy, 7:30, al aire libre en Cooperativa. Día del Niño en Granja Aventura. Este domingo y todo agosto. Ven con tus hijos a disfrutar de actividades especialmente pensadas en ellos. Taller de pan, vuelta a caballo, pinta caritas, cuenta cuentos los fines de semana. Además, ven a alimentar a nuestras ovejas, cabras, llamas y alpacas en medio de un espectáculo de la naturaleza. Nuestros 100 almendros en flor. Día del Niño en Granja Aventura. Avenida Fernando Castillo Velasco, 11.095, ex Avenida Larraín, La Reina. www.granjaaventura.cl. El Municipal de Santiago, Ópera Nacional de Chile, presenta La Cenicienta, de Gioachino Rossini, un drama jocoso abundante de humor y música chispeante, protagonizado por destacadas voces de la ópera bufa en una puesta en escena del célebre Jérôme Savary, con dirección musical de José Miguel Pérez Sierra, desde el 19 al 25 de agosto. Más información en municipal.cl. Sabemos que la comodidad es tu copiloto a la hora de moverte, que los desafíos son el camino a... ¿Saben qué? Corten. No voy a seguir con esta frase de radio. Quiero conocer, viajar, ser libre. Queridos radioescuchas, me di cuenta que soy millennial. No importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Ahora todos podrán viajar con la tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. BCI. Somos diferentes. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. El Día del Niño, celébralo a lo grande en Sheraton Santiago. Este domingo 6 de agosto, a partir de las 13 horas. Ven a celebrar a los más pequeños de la casa con un imperdible brunch familiar en Restaurant El Cid. Además, disfruta junto a ellos de los regalos, sorpresas, sector con juegos y la rica y entretenida comida, especialmente pensada en ellos. Brunch familiar, Día del Niño, en Restaurant El Cid de Sheraton Santiago. Reservas al 22 707 1111 o en sheratonsantiago.com/es. Oye, ¿cuál es el personaje preferido de tus hijos? Uy, Spider-Man, Optimus Prime, Darth Vader, Rayo McQueen, Hulk, la Mujer Maravilla, Mickey, Barbie y Soy Luna. Pero a ver, ¿qué vas a hacer para el Día del Niño? Voy al líder, total ahí están todos. El personaje preferido de tus hijos es todos. Por eso en la juguetería Líder de Chile los tenemos todos y con los precios bajos de siempre. Además, ingresando a misuperhéroelíder.cl, crea con tus hijos el superhéroe de sus sueños. Este es nuestro compromiso. Líder, precios bajos siempre para vivir mejor. 7 grados.
7 grados en Santiago. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. La mejor reunión matinal está de vuelta. El primer café en Cooperativa. Continúa. Seguimos en el primer café. Este mes cuidar tu corazón será más fácil con las ofertas de Farmacia Ahumada. 20% de descuento en laboratorios adheridos y 40% en genéricos para el corazón, colesterol e hipertensión. Más información en farmaciasahumada.cl. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y los buenos días comienzan con una cápsula Café Nespresso. Prueba la gama de cafés Lungo de la marca, ideales para despertar con energía. Miren, Hernán Larraín Mate ya está tomando el segundo. Ya. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Decirlo, sí. Sebastián de Polo, Hernán Larraín Mate y Genaro Arriagada, seguimos conversando. Salimos un poquito de la política interna y nos vamos a Venezuela, porque además ha tenido mucha repercusión y mucha influencia también en el debate político interno el caso Venezuela, ¿no? Recordemos entonces que el Vaticano, como les decía yo, pidió suspender la instalación de la Asamblea Constituyente en Caracas, que se instala hoy. Genaro lo ha dicho muchas veces, está indignado con lo que pasa en Venezuela, que no hay suficiente condena, tal vez desde Chile, a todo esto. ¿Cómo lo ve ahora? Bueno, yo creo que el diagnóstico está hecho. Venezuela es una de las naciones más corruptas del mundo hoy, de acuerdo a los índices de Transparency International. Venezuela tiene 2.000 generales. 2.000 generales. El ejército de Chile, que es un poco menor en términos, debe tener 52 o 54. La corrupción en Venezuela es tan grande de que el dólar oficial está a 8 o 9 pesos y en el mercado negro está a 900 pesos. De manera tal de que si uno consigue $1.000.000 a precio oficial, lo blanquea, gana $800 millones en una pasada. Es una cosa increíble. Pero a mí lo que más me preocupa también es que si los países latinoamericanos no son muy fuertes, aquí podemos arriesgarnos a que el inquilino de la Casa Blanca, que no tiene ninguna mesura, que es un ignorante, llegue y decida meter mano en Venezuela. Y eso sería una tragedia latinoamericana. Porque Venezuela, al cabo de todos los gobiernos de Chávez y de Maduro, hoy día es tremendamente dependiente de Estados Unidos. Prácticamente el único petróleo que Venezuela vende a precio de mercado es el que vende a Estados Unidos. Y Estados Unidos hoy día es autosuficiente en materia de petróleo. No necesita el petróleo venezolano. Si Trump decidiera cortar la llave, sí, es decir, tendríamos una tragedia humanitaria feroz en Venezuela. Y en consecuencia yo creo que aquí los gobiernos latinoamericanos tienen que descubrir la manera de presionar tan fuertemente a Maduro como para que abandone esta Asamblea Constituyente que está repudiada por todo el mundo. Pero, Genaro, ¿tú consideras que el Estado de Chile y el gobierno actual ha sido débil? ¿Puede ir más lejos? Sin duda. Yo creo que el gobierno de Chile ha sido débil. Pero voy a ser bien franco. Todos los últimos gobiernos han sido débiles. Yo no me puedo olvidar de la imagen de Sebastián Piñera haciendo guardia de honor en el féretro de Chávez. Y en consecuencia, en esta cuestión, nosotros como Estado, no como gobierno, hemos fracasado. Yo no tengo ningún problema en decir que a mí no me gusta la política de Venezuela hecha por este gobierno. Pero también quiero decir de que los anteriores gobiernos no se comportaron adecuadamente. Hernán Larraín Mate. No, a ver, compartir el diagnóstico general de Genaro. Hoy día la situación es crítica. Hoy día, aparte de la constituyente, yo creo que vamos a seguir viendo violencia, vamos a seguir viendo muerte, vamos a seguir viendo una condena internacional que solo crece. Hay evidencia, digamos, de que hay violaciones a los derechos humanos. Este es un Estado represor. Y sin duda, la comunidad internacional tiene un rol que jugar. Y yo creo que la OEA ha habido un cambio de mano, ha sido fuerte y claro esa diferencia.
Pero yo me temo lo peor. No veo una salida política en la cual el gobierno de Maduro eche pie atrás en lo que está haciendo, y todas las condiciones indican que esto va a seguir empeorando. Yo creo que es bueno que aquí está Sebastián, porque también desde la izquierda chilena han habido dos visiones, creo. Afortunadamente en los últimos días yo he visto desde RD y desde Un Mundo del Frente Amplio empezar a condenar claramente lo que está ocurriendo en Venezuela, más allá de la discusión semántica si esta es o no una dictadura en todo el término de la ley, evidentemente que dejó de ser una democracia, y hay una violación sistemática de los derechos humanos, y creo que es muy importante que como país todos los sectores políticos tengamos una sola voz frente a las dictaduras, cuando son en Chile y cuando son en el extranjero. Sí, yo creo que... Sebastián de Polo. Primero, condenar absolutamente la violencia. No puede ser que en un mes van 120 muertos. Y si uno no pone eso por delante en cualquier juicio político, yo creo que lo está haciendo mal, digamos, ¿no? O sea, lo primero que hay que decir es que es intolerable que haya este nivel de violencia política con estos resultados. Hay tanto el gobierno como sectores de la oposición venezolana están generando mucha violencia. Nuestra candidata era partidaria, le preguntaron si es que se hacía o no las elecciones. Yo creo que hacer elecciones en ese contexto es jodido, es complicado, es difícil. Te resta legitimidad también. O sea, hubo atentados a policías, no sé si vieron las imágenes de unas motos de policía estallando. Hubo violencia de los aparatos públicos también. Entonces no es un clima en el cual uno pueda decir estamos encontrando una salida democrática institucional. Hay críticas de la Fiscalía. Bueno, es una democracia en crisis, así lo hemos dicho nosotros. La pregunta entonces son dos. Uno, ¿cómo América Latina hace esto que dice Genaro pero yo tengo ahí una diferencia, sin intervenir? Porque a nosotros no nos gustaría que nos intervinieran desde afuera, ¿no? Injerencia es la palabra que se ha usado, ¿no? Pero yo creo que ha faltado ahí porque no hay una institucionalidad latinoamericana fuerte de relaciones internacionales que permita ayudar a los países a un diálogo, lo que necesita Venezuela, y aquí hay responsabilidades compartidas en el gobierno de Maduro, del cual yo no soy particularmente partidario, pero también en la oposición. La oposición ha llamado a no participar de las elecciones. En el 2005 no participó de las elecciones, en esta no presentó representante. Entonces, ojo, hay también un ánimo. Yo sé que no es lo más popular, pero si queremos hacer un análisis como realista, tenemos que ver que hay conexiones de sectores de la oposición que fueron golpistas el 2002 y que el gobierno chileno se demoró 14 horas en reconocer a ese nuevo gobierno, ¿no? O sea, aquí hay complejidades que yo estoy de acuerdo. Chile ha actuado bastante mal, pero todos los países latinoamericanos han actuado mal. No hay una por ejemplo, yo esperaría que UNASUR, que es algo donde no puede estar el juicio de la injerencia norteamericana, porque aquí hay acciones también extranjeras y intereses sobre el petróleo venezolano. Finalmente esto también es una guerra económica o una guerra de posiciones económicas. Entonces yo creo que hay que ser un poquito menos como vociferante, y yo agradezco que Hernán diga, aquí no es el tema de decir la etiqueta dictadura de democracia, es cómo ayudamos a Venezuela y a su pueblo a que deje de sufrir y que transite de lo que hoy día tiene, que yo creo es un mal sistema, donde tiene los poderes enfrentados. Tiene una Asamblea Nacional que es su Congreso, sí, que está siendo ninguneada. Tiene una Asamblea Constituyente que en realidad no representa a todos los que participan de la política venezolana. O sea, es una democracia en una crisis profunda. Y si los países latinoamericanos no ayudan, yo también espero que el escenario es lo peor. No, pero yo quiero hacer, dos matices muy breves a lo que dice Sebastián. Lo primero es no poner en igualdad de condiciones los niveles de violencia del Estado, por un lado, con los de la oposición. O sea, aquí estamos hablando de un Estado que tiene al ejército a su lado, a las policías a su lado, y que tiene a los líderes de la oposición detenidos, violando todos los principios, digamos, de la constitucionalidad y la legalidad y del Estado de Derecho venezolano. Entonces, por favor, yo creo que aquí como matizar de que hay violencia por ambos lados, no, estamos hablando de un Estado represor frente a la ciudadanía. Creo que ese es el cuadro que hemos visto todos. Lo segundo, sin duda que ha habido una falta de fuerza por parte de Chile y de otros países. Pero también es cierto que está la Carta Democrática. Sabemos que hay límites. O sea, todos le reconocemos a los países autonomía, pero cuando en Chile había una dictadura, se violaban los derechos humanos.
nosotros habían, digamos, visto en perspectiva histórica que la comunidad internacional presionara para saber qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Evitar muertes, era algo que creo a la comunidad internacional le correspondía como responsabilidad. Que Entonces, no le resultó durante muchos años. Porque exacto, entonces si hoy día vemos realidades... Porque fue muy tibia también la reacción. Entonces, el punto, Sebastián, es que si nosotros vemos esa realidad hoy en Venezuela, busquemos mecanismos democráticos para que efectivamente toda la comunidad internacional le permita a Venezuela evitar lo que puede ser una tragedia mucho peor, y luego la culpa va a ser de todos. Si es que no actuamos. Me permite, mira, sí, yo creo que uno está en presencia de lo que Hernán Larraín dice, un Estado represor. Además, un Estado que ha armado grupos paramilitares irregulares, que son los colectivos, les ha entregado armas. Es muy, muy irresponsable. Ahora, en la oposición venezolana, yo la conozco bien. Yo creo que la enorme mayoría es una oposición democrática. Son gente bien intencionada. Pero cuando se desatan estos procesos, tú en la periferia te aparecen grupos que tienen comportamientos fascistas y muy complicados. Y yo creo que, desgraciadamente, hoy día en Venezuela hay una violencia también de sectores de ultraderecha que están complicando también las cosas. Y la única manera de salir de esto es que efectivamente una presión internacional tan fuerte llegue y dé una salida. Porque cuando los países se radicalizan, es muy fácil que los grupos de ultraderecha se fortalezcan. A mí una pregunta, una pregunta muy genuina, General, porque no lo sé. ¿Qué alternativas? Cuando hablamos de salidas, de verdad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué opciones hay? Porque significa sacar a Maduro y darle una salida política para evitar juicio y de esa manera restituir... O sea, ¿cuáles son las fórmulas? Porque de verdad creo que es muy complejo. Es muy complejo, pero es necesario, porque si no, esto va a terminar en un caos brutal. ¿Tú piensas en alguna referencia? Yo creo que hay distintas alternativas. Una alternativa es que efectivamente la comunidad internacional exija una elección controlada con observadores, no lo que pasó en esta última elección donde la empresa contratada por el gobierno para auditar esto dice que hay un fraude de más de 1 millón de votos. Yo creo que la única salida verdaderamente no es otra que una elección bajo observación internacional. Y la segunda cosa, que es muy complicada y que yo sé que aquí la izquierda puede tener problemas, y yo también tengo problemas, es que hay que buscarle también una salida al chavismo. Porque si tú no les garantizas al menos ciertas condiciones, van a luchar hasta el último día. Claro. Entonces, aquí hay un problema que no es fácil. No es un problema de que... no es blanco-negro. No es blanco-negro. Tiene que haber una solución. Y eso significa de que tú no puedes dejar a Maduro a que lo maten lo maten los grupos de ultraderecha. En consecuencia, esta es una negociación compleja. Las transiciones no son nunca fáciles. ¿Cuáles son las herramientas que tienen los países para poder presionar, ayudar? Yo creo que aquí, lo decía bien Sebastián de Polo, la OEA no ha funcionado. ¿Por qué? Porque la OEA se llenó de paisitos chicos que no representan nada y que son tremendamente dependientes de Venezuela. Hagamos pedagogía. ¿Cuáles son las herramientas concretas que puede tener la OEA, los países, para lograr, no sé... Bueno, yo creo que la condena por el Vaticano, la condena por la Unión Europea, la condena por el grueso de los países de América Latina está dejando a Maduro en un grado de aislamiento internacional brutal. ¿Y eso en qué le puede importar a él? Bueno, tú comprendes... Concretamente en su gobierno, tú comprendes que hoy día Venezuela está teniendo una inflación que se calcula en 2000%. Hay otros que son más optimistas, dicen 1200%. Es la inflación más alta del mundo. Venezuela ha visto caer en 35% en los últimos 3 años su Producto Interno Bruto. O sea, ¿tiene consecuencias económicas este aislamiento internacional? Por supuesto que tiene consecuencias, pero yo no soy partidario de llegar tan lejos
como para que aquí se meta los Estados Unidos con una completa carencia de mesura. Pero Porque no, eso yo me puede ser- refiero a los otros países. No sé, cortar La Unión Europea yo creo que tiene mucha autoridad moral. moral, pero concreta. No sé, económica, de tratados Es que hoy económicos. día no Venezuela, Porque Maduro prácticamente- puede decir a mí que me importa que me dejen solo y yo puedo vivir solo. Bueno, es parte de la verdad, porque hoy día Venezuela no produce más que petróleo Por eso. y no tiene más origen de sus ingresos que dólares que le produce el petróleo. Y entonces en Y ese el cuadro... único cliente es Estados Unidos. Sí, pero... Y que ha pero la bajado sit- cuyo valor ha bajado en los últimos años. Y además de eso, con una situación en la población muy compleja, porque todas las encuestas indican Sí. de que no tiene más de un 20% de respaldo. Sí, pero ojo que a ver, Sebastián de Polo. hubo una consulta que hizo la oposición, ¿no? Y la oposición estaba muy contenta porque 7 millones de venezolanos votaron. Hubo una consulta que hizo para la Asamblea Constituyente que hizo el gobierno. Saquemos el 1 millón de votos, eran 8, son 7 millones. ¿Cuál es el problema político que tiene Venezuela? Que está empatada en dos visiones que son radicalmente distintas de cómo construir el futuro de ese país. ¿Cómo se resuelve eso en general? Eso se resuelve con democracia, no se resuelve con intervencionismo, ni con poner militares, ni con golpes de Estado, ni con guerras civiles. Se resuelve con más democracia. Entonces los países lo que han sido débiles es en instar un proceso de diálogo entre gobierno y oposición para que eso ocurra. Y eso se puede presionar políticamente, no tanto económicamente, porque que si yo te hago un restricción de compra, esas cosas Claro. que son como del siglo XX, digamos, ¿no? Sí. Los efectos que eso tiene son bien menores hoy día. Bueno, pero el economía- gobierno de Venezuela tiene que aceptar que vengan estas personas a Claro, generar un diálogo. La pregunta es quién lo hace. Yo creo que ahí es lo que falta a los países latinoamericanos. Si tenemos responsabilidad con nuestros vecinos, es que UNASUR debiera ser políticamente mucho más fuerte. Los presidentes de todos los países latinoamericanos decir, miren, esta es la salida que le ofrecemos a Venezuela. Como no hay institucionalidad que posible, no es que se active algo, sino que necesitamos construir un debate político. Y yo creo que, por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet, nuestra presidenta, podría ejercer ese rol. A mí me gustaría que ella que invitara más fuertemente a los presidentes latinoamericanos a decir cómo ayudamos a Venezuela. Sí, y yo siento que nuestra política en esto ha sido nefasta, Sí, ha sido ¿me muy, permite, muy pobre. Sebastián, yo estoy de acuerdo en una Genaro cosa Arriaga. contigo. Hoy día Venezuela no tiene una salida sobre la base de que uno triunfe para aplastar al otro. Eso es el término de Venezuela. Eso es transformar a Venezuela en la Nigeria de América Latina y peor. Sea uno o sea otro el que, Claro, el que en se imponga. consecuencia aquí, cuando hay dos fuerzas equivalentes, que son, yo creo que el mayor poder electoral lo tiene la oposición, no tengo duda. Tiene una mayor fuerza política, pero Chávez tiene el ejército. No es poco. Y en consecuencia, en ese cuadro, lo lógico sería de que hubiera una presión, no creo que UNASUR, porque está muy quebrada, está muy, pero una presión muy fuerte que llegara y dijera, ¿saben, muchachos? Antes de quedarse sin país, ¿por qué no hacen una negociación? Y en esta negociación vamos a poner todo sobre la mesa. Vamos a poner un periodo de transición, vamos a poner un acuerdo para los efectos de garantizar de que la élite chavista, que yo la encuentro repudiable, tampoco sean asesinados en las calles, pues. Sí, yo, Ahora, o sea, yo no- solo No, decirle- y el problema, o sea, geopolítico del Sí, petróleo, Sebastián. que es un tema bien importante, porque, No, porque hay intereses muy breve. económicos norteamericanos y de otros países que están digitando las acciones de la ultraderecha fascista. Y eso ya, o sea, hay informes de que la CIA, o sea, informes de la CIA, digamos, aparte de su propia injerencia, donde dicen que efectivamente hay se está financiando a fascistas, digamos, ¿Quién? tipo paramilitares. ¿Quién lo financia? Intereses económicos que quieren, por ejemplo, privatizar el sector hidrocarburos. O sea, la riqueza que hay en Venezuela, desde el punto de vista de los hidrocarburos, es enorme, ¿no? Entonces hay intereses también ahí, y que esos intereses no son democráticos, no son de paz social, son intereses de explotación, son intereses de imperialismo. Sin duda, cuando un país tiene Sí, un caos Genaro. como ese, entran todos. Y entra también lo peor. Antonio Ledesma, bueno, fue liberado en el sentido que ya tiene prisión domiciliaria, comentar eso, y también que ya son 6 las personas que están en la embajada de Chile en Venezuela, en Caracas. ¿Por qué se les llama huéspedes y no asilados? Porque no han pedido asilo. Porque el Pero asilo es una se forma- pide. es una forma indirecta. Claro, el asilo se pide y luego se otorga.
Este caso son gente Pero que tiene temor. en la época de la dictadura, en Chile tantas personas ingresaban a las embajadas y, en fin, ¿cómo se les llamaba huésped? No, seamos francos, en ese momento no había Estado alguno de derecho. Ya. Acuérdense ustedes de cómo sacó México a los exiliados de la embajada. Vino el ministro de Relaciones Exteriores, se lo llevó en el auto, en la propuso maletera. una Claro. cantidad de ayudas económicas, en fin, recibió los asilados y a continuación cortaron relaciones con Chile. Bueno, Yo distinto. solamente quiero hacer un breve sí, comentario a algo Hernán que dijo Larraín Sebastián de Polo. Por supuesto que la crisis venezolana ojalá se pudiera resolver con más democracia. Yo estoy de acuerdo. Y que no haya injerencia. Ojalá existieran instituciones en Venezuela y Estado de Derecho para que eso se pudiera producir. Entonces la pregunta es cuando uno asume de que eso ya no existe, ¿qué alternativas hay? ¿Te fijas? Entonces, creo que la democracia requiere de instituciones para poder operar. Cuando hay un gobierno que de facto no respeta la estructura institucional, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los países vecinos que tenemos un acuerdo, que se llama Carta Democrática, de respetar ciertos principios, cuando sabemos que no se están respetando? Entonces, tiene que haber un plan B, porque si no, luego va a ser muy tarde y vamos a ser todos responsables de las muertes y de una catástrofe social. Bueno, el único tema que también es importante, creo yo, y que no alcanzamos ya a comentar, es lo que va a pasar ahora en el Tribunal Constitucional con la ley de despenalización del aborto. Ahí, bueno, esta mañana ya la diputada Jacqueline von Rieselbergher en entrevista en Diario Cooperativa volvió a cuestionar la constitucionalidad de esta ley, ¿verdad? Una palabra sobre aquello que creen ustedes, cómo lo ven al panorama, no sé. Yo creo que... Sebastián de Polo. Que si el Tribunal Constitucional echa para atrás con un trabajo de 20 días, una reflexión que el Parlamento viene dando desde el año 92, que fue el primer proyecto que se presentó, que lo presentó la diputada humanista Laura Rodríguez, y el Tribunal Constitucional echa para atrás esta discusión que yo creo que, independientemente de las posiciones que han sido bastante miserables, algunas como las han puesto en el debate público, se zanjó en el Senado, se zanjó en la Cámara de Diputados. Hubo 3 años y medio de discusión, toda la gente fue a hablar a las comisiones, hay un acuerdo. Entonces yo creo que si el Tribunal Constitucional revierte algunas de las causales que fueron aprobadas en el Congreso, de verdad aquí es un atropello a los derechos de las mujeres. Ahora se ha cuestionado también la reacción de la Presidenta de la República cuando recibe un Twitter que dice: creo que es la primera y única vez de estos 4 años que de Michelle Bachelet me da una noticia para aplaudir, dice una tuitera, ¿no? Y ella le contesta: Carla, las 3 causales tienen un amplio y transversal apoyo social. A través de Twitter le contesta, ¿no es cierto? Confío en que el Tribunal Constitucional acoja la voz de la mayoría. Y esa reacción de la Presidenta también ha sido cuestionada, ¿no? Sí, pero bueno, Genaro. Yo soy partidario de la existencia de un Tribunal Constitucional, pero este Tribunal Constitucional tiene que ser regulado de otra manera, porque no puede ser de que lo que uno pierda en el voto popular, en las instituciones, lo gane en una instancia en la cual los miembros de ese tribunal no son elegidos por votación popular y además, a diferencia de los ministros, a diferencia de los parlamentarios, no son responsables por el mal desempeño de sus funciones a través de acusaciones constitucionales. En consecuencia, yo creo que los miembros del Tribunal Constitucional tienen que tener mucho cuidado, porque una mala decisión en esta va a provocar una reacción de gente que no quiere para nada el Tribunal Constitucional, o gente como yo y muchos otros que queremos un Tribunal Constitucional, pero con límite, no como una cámara suprainstitucional. Hernán Larraín Mate. Yo comparto bastante lo que acaba de decir Genaro Arriagada y intuyo que el TC, fallando en lo que debe ser, digamos, respetando la Constitución, va a apoyar la despenalización en las 3 causales que se aprobó en el Congreso. Esa es mi Yo creo que sería una muy muy buena noticia. Eso es lo que creo que va a ocurrir. Sí. Incluso independiente, yo conversaba con unos abogados, nosotros vamos a ir a las audiencias del Tribunal Constitucional como Frente Amplio, con Beatriz Sánchez, a argumentar por qué pasa el caso alemán, que ellos también tienen en la Constitución como la defensa del niño, de los niños que está por derecho nacer. a la vida. Pero del que está por no nacer. obliga al Estado, o no es necesario que el Estado lo obligue a castigar a la mujer. Claro.
Por eso yo digo, la pregunta es si vamos a empezar a cambiar nuestras legislaciones a favor de las mujeres o no. Y ese sería el tema simbólico que el Tribunal Constitucional, si se pone del lado de los que no quieren darle derechos a las mujeres o que quieren criminalizar a las mujeres, es independiente de la discusión que tenemos, que es abierta respecto al aborto. Ya. Hernán Larraín Mate, Sebastián de Polo, Genaro Arregada, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de. Chao, chao, gracias. Muchas gracias, señora Cecilia. El primer café en Cooperativa fue presentado por